en Esto es América. Ahora queremos enfocarnos en el diagnóstico de la movilización de nuestros hermanos venezolanos a lo largo de la región. Se conecta con nosotros nuestro próximo invitado, José Antonio Oropeza. Él es presidente de Pan American and Caribbean Union for Human Rights, PACUR, por sus siglas en inglés, una ONG que desde hace bastante tiempo han sustanciado y evidenciado con pruebas científicas, muchas de ellas, la movilización y el peso de la migración venezolana en distintos países del continente. José Antonio, muchísimas gracias. ¿Qué podemos advertir sobre el continuo desplazamiento de nuestros hermanos venezolanos que, sabemos, en Venezuela no tienen hogar, no tienen patria, porque la libertad está sin duda contra las cuerdas? Bienvenido, cuéntanos, por favor. Muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo a todo tu equipo y a ti por ser una ventana y una vitrina siempre para tocar el tema de la situación de movilidad humana de los venezolanos en la región. Como venimos observando, las cifras siguen siendo desalentadoras. Para el año 2024, según cifras del R4B, que es la plataforma de monitoreo y respuesta conjunta tanto de OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, decía que habían 7.8 millones de venezolanos deambulando por el mundo, de los cuales 6.1 se encuentran en las Américas. Hoy el panorama, repito, es desalentador. Según cifras de ACNUR para el 2024-2025, hay aproximadamente en las Américas no solo esos 6.1 millones de venezolanos, sino que existe un total de entre 20.3 y 24 de millones de personas en situación de movilidad humana. Eso incluye desplazamiento forzado, personas con solicitudes de asilo y refugio aprobado, de los cuales 14.5 millones hoy se encuentran en un desplazamiento interno. De esos 20.3 a 24 millones, aproximadamente unos 750 mil, y es una cifra que podría crecer si se incluye a las personas solicitantes de asilo, han sido declarados formalmente como refugiados. Hoy en día, repito, esta cifra sigue creciendo. Hay diferentes ONG, diferentes espacios como organismos internacionales que dicen que la cifra sigue creciendo, no solo con la grave crisis humanitaria y compleja existente en nuestro país, sino también crisis de movilidad humana intracontinental. Repetimos que las acciones que se han venido redesarrollando durante este año, la escasez de recursos para abordar este tipo de temas, también está generando que los países de tránsito se conviertan en países receptores como Colombia también continúan, o sea, se conviertan en ser países expulsores o países de tránsito, y estamos teniendo una visión bastante desalentadora en cuanto a la protección internacional que deben brindar los países en la región. José Antonio, me detengo acá. Además de Colombia, ¿qué otros países están registrando el paso o permanencia de muchos venezolanos que no solamente proceden originalmente de nuestra querida patria, cercenada en sus libertades, pero también que vienen de otros países donde quizás la apuesta no dio con el objetivo o han tenido que replantearse la movilización de sus familias o de algunos integrantes, porque sin duda la decisión no es fácil? Migrar no es siempre un destino acertado. Sin duda alguna ha habido un retroceso muy grande en lo que es la protección internacional de las personas en situación de movilidad humana en las Américas. Es algo que se viene trabajando desde diferentes foros regionales. Está, solo por nombrar algunos de ellos, el mecanismo de Cartagena más 40, está definitivamente el proceso de Quito, está el MIRS, donde se viene, repito, abordando estos temas. Hoy tenemos países que eran países receptores como Trinidad y Tobago, que contaba aproximadamente con unas 36.000 personas, pero por ese retroceso en las garantías, en las posibilidades de acceso a una integración social formal, pues se han convertido en países de tránsito o países expulsores. Las personas definitivamente han tenido que emigrar hacia otros terceros países buscando
una integración social formal. ¿Eso qué constituye? Que tener posibilidades de tener acceso a la salud, a la educación y a servicios básicos para su manutención. Tenemos situaciones particulares como por ejemplo República Dominicana con los hermanos haitianos que sufren un desplazamiento forzado producto de una crisis agravada en Haití, pero no son reconocidos como refugiados en República Dominicana y mucho menos tienen acceso a tener la posibilidad del reconocimiento por parte del Estado dominicano de otorgarles un refugio, y eso hace que tengan una movilidad forzada hacia otros terceros países. En Colombia las situaciones de seguridad se han agravado, el incremento de captación de personas y de hechos violentos por grupos armados organizados al margen de la ley y frentes o grupos disidentes de FARC y ELN, pues han tenido la posibilidad de que muchos colombianos tengan que traspasar fronteras, que tengan que tener una migración forzada dentro de su mismo país, pues urbanizando o llevando a la urbanidad pues la crisis de la movilidad humana. Hoy día tenemos países que han venido teniendo un incremento en las posturas de fortalecimiento de su seguridad nacional que contraviene en algunos casos la posibilidad de que las personas tengan acceso a la migración, a esa migración ordenada, segura y regular, pero que tengan acceso a esos mecanismos internacionales de solicitudes de asilo y de refugio, esa calificación que deben brindar los estados para la protección de personas que buscan protección internacional. Hemos visto cómo Argentina ha venido redoblando sus mecanismos, cómo Chile ha tenido la posibilidad también de poder redoblar sus mecanismos migratorios, de fortalecer lo que ellos denominan su aparato institucional para la salvaguarda de la soberanía y de ese Estado como nación. Pero repito, eso ha venido teniendo un retroceso y un impacto muy importante en lo que es la protección o en la búsqueda de protección de las personas solicitantes de asilo o refugio. Estamos en el marco de Cartagena más 40, se cumplen los 40 años de Cartagena, recientemente se cumplieron el año pasado y ahora buscamos hacer una incidencia mucho más. Desde PACUR nosotros estamos promoviendo la participación significativa de las personas migrantes, refugiadas, apátridas en la búsqueda y espacio de toma de decisiones para que definitivamente los estados, quienes son, quienes generan las políticas públicas y las políticas de Estado, puedan entender el drama, lo que significa ser apátrida, lo que significa ser un desplazado forzado y las consecuencias que hoy en día esos country conditions o condiciones de los países que generan, valga la redundancia, esas condiciones para que las personas puedan solicitar refugio o puedan solicitar protección internacional. Rápidamente, te pregunto, José Antonio, y el tiempo apremia. Por eso no quiero dejar a un lado la pregunta. ¿El tráfico humano se ha visto debilitado o fortalecido con este retroceso? Sin duda alguna es una muy buena pregunta, José, y la agradezco porque definitivamente la migración ha estado presente en la humanidad desde que la humanidad existe. Las fronteras son imaginarias. Yo entiendo que los estados y nosotros desde PACUR promovemos una migración segura, ordenada y regular, pero cuando los estados tienen un retroceso en el endurecimiento de sus políticas con base a la seguridad nacional y hay un retroceso en la posibilidad de que las personas puedan acceder de forma normal a la protección internacional establecida en el Estatuto para los Refugiados de 1951, su protocolo del 67, o en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece la figura del asilo. No menos cierto es que estos grupos indiscriminados buscan la forma de tener la posibilidad de seguir generando tráfico humano. Algo que siempre digo y que recalco, nosotros no los llamamos coyotes, no son coyotes, son traficantes humanos. No podemos desvirtualizar o normalizar un gran flagelo que viene sucediendo en la región. Hoy en día sigue existiendo, definitivamente es algo que no va a desaparecer y que entre todos debemos denunciar y debemos tratar
de que los estados puedan judicializar a los traficantes humanos, porque alrededor del tráfico humano existe una cantidad de flagelos importantísimos que sufre la población que toma estos atajos. Son captados, hay tráfico humano, hay trata y explotación de personas con fines sexuales, hay tráfico de estupefacientes, hay una cantidad de situaciones de explotación laboral, etc. Sabemos que ha disminuido un poco, pero siguen estos grupos buscando la manera de captar personas que por su condición de vulnerabilidad social buscan tener una protección internacional en terceros países. José Antonio, muchísimas gracias por el trabajo que desde la organización, tu persona y el resto del equipo, así como los voluntarios, realizan para sustanciar todos estos resultados posterior al análisis. No dejen de hacerlo y esta tribuna queda a sus órdenes para divulgar toda la información y también las recomendaciones necesarias para nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en estos momentos dispersos en el mundo y sobre todo en el continente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con José Antonio Oropeza, él es presidente de Pan American and Caribbean Union for Human Rights, PACUR por sus siglas en inglés.